Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar en esta clase, vamos a comenzar, más bien dicho, una nueva función, ¿sí? Conocida como función por partes o por trozos, ¿sí? Y les quería leer un poco la idea de qué se trata esta función. Función definida a trozos o por partes. Introducción. En muchas situaciones, las funciones suelen modelarlas para ciertos intervalos de definición de la variable y no para el dominio de las mismas. Estas funciones se llaman definidas a trozos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces situaciones cotidianas o situaciones de la industria o de la empresa pueden ser modeladas a través de funciones, pero las funciones que modelan esas situaciones no son ciertas para todo el dominio de la función, sino que son ciertas para un cierto intervalo de definición. Por ejemplo, tal vez puedan ser ciertas para todos los reales positivos, o podrían ser ciertas para todos los reales positivos entre 5 y 25, o así, por ejemplo, distintas situaciones, pero no son ciertas, por ejemplo, para todos los números reales. Más allá que la función en sí, si la estudio, su dominio podría llegar a ser todos los números reales, pero para modelar esa situación sería solo cierta para ciertos valores de los reales. Por eso dice que para ciertos intervalos, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones nosotros las vamos a estudiar ahora, después de haber estudiado las funciones polinómicas. Cada una de esas partes o trozos va a tener diferentes expresiones analíticas, ¿sí? Para ciertos intervalos. Nosotros solo vamos a usar expresiones analíticas que sean polinomios, ¿sí? Después, más adelante, cuando veamos otro tipo de funciones, vamos a estudiar trozos que estén compuestos por otro tipo de expresiones, ¿sí? Pero para introducir ahora esta función, la vamos a hacer a través de las funciones polinómicas dentro de esos trozos o partes. Bueno, la definición en sí de este tipo de función es la siguiente. Una función que tiene expresiones analíticas distintas para diferentes intervalos del dominio se llama función definida a trozos. Y era lo que veníamos diciendo. Tiene que tener expresiones analíticas diferentes para los diferentes intervalos que me tome del dominio, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos a armar una función de este tipo. Sea f, una función cuya expresión analítica f de x es la siguiente. Dos puntos, f de x es igual. ¿Sí? Y entonces lo que se hacen en este tipo de funciones es, se pone una llave y en la llave uno pone las diferentes expresiones para los diferentes intervalos. Por ejemplo, f de x podría ser 2x cubo más 5, y tengo que decir en dónde. Por ejemplo, si x es menor que 3, o sea que para todos los valores de x menores que 3, ¿sí? O sea, 2, 1, 1,3, menos 1, todos los valores de x menores que 3, la expresión de la función f es esta, 2x cubo más 5, o sea, un polinomio de grado 3. Para otro caso, por ejemplo, podría ser una función de tipo polinómica de primer grado, por ejemplo, x más 1. Si x es, por ejemplo, y lo que no puede pasar es que esta expresión la defina, por ejemplo, también para los menores que 3. ¿Sí? Los intervalos tienen que ser disjuntos, o sea, no tienen que tener elementos en común.
yo la podría poner desde los mayores o iguales que 3, porque acá no estoy incluyendo al 3, o si quiero la puedo definir a partir del 4, el 5, del número que yo quiera. Podría ser así. Entonces, para los menores que 3, la expresión analítica es un polinomio de grado 3. Entonces, si la estoy estudiando en valores menores que 3, tomo esta como su expresión. Ahora, si la estoy estudiando para valores mayores o iguales que 5, tomo esta como su expresión. ¿Qué pasa con los valores que están entre 3 y 5? Bueno, esos valores no serían del dominio de esta función, de la función f. O sea que el dominio de la función f serían todos los números reales menos los que están entre 3 y el 5. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un par de ejemplos donde hallemos los dominios de las funciones y también lo que vamos a aprender es hacer la representación gráfica. ¿Sí? Este era solamente para mostrarles la forma que tiene una función definida a trozos. Acá la definí por 2 trozos, ¿sí? Puede tener 2, 3, 4 o lo que ustedes quieran, ¿sí? Después vamos a ver también más adelante algunas aplicaciones de dónde se usan este tipo de funciones en la industria o en la empresa, ¿sí? Vamos ahora a empezar a ver los ejemplos. Bueno, vamos a empezar a mirar nuestro primer ejemplo. Dice así: sea la función f de expresión analítica, f de x es igual, y si ustedes se fijan, esta función tiene 3 trozos o 3 partes. La primera parte, que ustedes la observan, es una expresión de grado 1, menos x, ¿sí? A la 1, pero que 1 no se escribe, más 1. ¿Sí? Esa es una expresión polinómica, ¿sí? De grado 1. ¿Sí? Después, el segundo trozo es solamente el valor 2, y eso era una expresión polinómica de grado 0. ¿Sí? Grado 0, cuando es solo un número, grado 1 cuando hay solo x a la 1, y el tercer trozo, grado 2, la expresión x al cuadrado. ¿En dónde están definidas? ¿Cuáles son los intervalos de definición? Esos van a estar siempre después del sí. Entonces, la primera dice, que es la expresión menos x a la 1 más 1, si. ¿Cómo se lee esto? Se lee de la siguiente forma: si x es menor que 1 y mayor que menos 1. O sea que si está entre menos 1 y 1. Menos 1 lo incluye porque dice menor o igual, o sea que desde acá hasta acá. Este vendría a ser el intervalo donde está definida la función. Si yo me tomo un x cualquiera desde el menos 1 hasta el 1 sin tomar el 1, la expresión que voy a utilizar es esta. Para el caso este, el segundo trozo, solamente puedo utilizar el 1. O sea que tiene un solo elemento, el 1. Si x vale 1, la función, la expresión es 2. Y el último trozo es de el 1 en adelante sin incluirlo, porque el 1 está incluido acá. De acá para acá. Todos los números reales mayores que 1 los puedo utilizar y el trozo sería x cuadrado. Si es 1, la función vale 2, y si está entre 1 y menos 1, la función es menos x a la 1 más 1. Si ustedes se fijan, de menos 1 para los valores menores que menos 1, la función no está definida. O sea que la función está definida del menos 1 en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide en la parte A? Determinar la imagen de 0, la imagen de 1 y la imagen de 2. ¿Sí? Vamos a arrancar con la imagen de 0. La imagen de 0 es, si x es igual a 0, yo tengo que fijarme acá para ver en qué parte estoy. Si x es igual a 0, estaríamos por acá. Entonces, si x es igual a 0, la expresión de f es esta de acá, porque x igual a 0 es un valor que está en esta zona. Entonces la expresión de f es menos x a la 1
más 1. Entonces, f de 0 es sustituir la x por 0, pero en esta expresión. O sea, menos 0 a la 1 más 1. 0 a la 1 da 0. 0 con un menos es 0. Entonces me queda 0 más 1, me da 1. O sea que la imagen de 0 es 1. ¿Sí? Segundo, la imagen de 1. Entonces, si x es igual a 1, la expresión de f es 2. ¿Sí? La expresión de f es 2. Entonces, f de 1 es igual a 2. O sea que si yo tomo el valor de x igual a 1, la función vale 2. Por eso f de 1 es igual a 2. Por último, f de 2, voy a borrar acá. F de 2, o sea que si x es igual a 2, la expresión de f es 2, vendría a ser por acá, un número mayor que 1, x cuadrado. Entonces, f de 2 es sustituir la x por 2 en esta expresión. O sea, 2 al cuadrado, que me da 4. O sea que la imagen de 2 es igual a 4. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a una... Decíamos que ahora vamos a ver la parte B. En la parte B lo que me piden es que determinar el dominio de la función. ¿Sí? Te voy a escribir un poco cómo vamos a ir hallando cada cosa, pero después, a la hora de ustedes hallarlo, no necesitan escribir tanto. ¿Sí? Para hallar el dominio, debemos analizar la definición de la función. Función y su dominio será la unión de los intervalos. ¿Sí? La unión de los intervalos. Entonces vamos a mirar la definición de esta función. Vemos que esta función dijimos que está definida. Si x está entre menos 1 y 1, que vendría a ser este intervalito acá. Si x es igual a 1, que vendría a ser este elemento. Y si x es mayor que 1, que vendría a ser el intervalo que dibujé acá. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar la unión de los tres intervalos para hallar el dominio de la función. O sea que voy a hallar el dominio primero en forma gráfica. Dominio. El dominio vendría a ser en forma gráfica. Bueno, arranca en menos 1. Menos 1 lo incluye, por eso hago una línea vertical. Si no, cuando no lo incluye, se hace una línea transversal. Desde menos 1, en principio vieron que viene hasta 1, pero como el 1 también está incluido, por lo tanto sigo de largo, o sea, no bajo así. Porque también voy a incluir al 1. No lo ponemos así. Así, el 1 lo incluyo, después a partir del 1, y todo para acá. O sea que vendría a ser todo esto, el 1 también, por eso le hice un punto, y todo esto de acá. Esto se puede representar también cerrando acá arriba y tachando todo, o sea, incluyendo el 1. ¿Sí? Esta sería una forma gráfica representada. ¿Sí? Vamos a escribirlo ahora, también para que ustedes vean a través de una expresión cómo se representaría esto. Esto se puede poner así. Si ustedes se fijan, el 1 también está incluido, o sea que yo puedo decir que serían todos los números reales que están del menos 1 hasta, y como no tiene fin, hasta el más infinito. O sea que eso yo lo puedo poner como un intervalo que arranca en menos 1
pero que no tiene fin, hasta más infinito. ¿Sí? Desde el menos 1 incluido hasta el más infinito. Siempre el infinito se pone con paréntesis curvo, porque el infinito no es un número. Acá pondré curvo recto según el valor esté incluido, no. Como el menos 1 sí está incluido, porque acá decía igual, por eso yo hice una línea vertical, lo mismo que acá. Y no necesito ponerle el menos 1 al 1, el 1 y del 1 en adelante, porque como están todos, lo pongo con un intervalo solo. ¿Sí? En cada función tendré que analizar. Vieron que analizar en forma gráfica ayuda a visualizar para después escribir el intervalo. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la parte C. Bueno, pasamos a la parte C. En la parte C lo que nos piden es que realizar la gráfica de F. ¿Sí? Acá hice un sistema de ejes coronados, eje X y eje Y. Marqué algunos valores de la variable independiente y de la variable dependiente. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos que ir representando cada trozo en cada intervalo de definición. ¿Sí? O sea que yo tengo que representar esta función polinómica de grado 1, que ahí yo tengo que más o menos manejar cómo es. Las de grado 1 era una recta transversal, podía ser creciente o decreciente. Las de grado 0, ¿sí? Como esta, pero que en este caso va a ser fácil porque está definida en un solo valor, pero si no, las de grado 0 son rectas horizontales. Y la de grado 2, que es una parábola. O sea que tengo una recta horizontal y una parábola. Pero que la tengo que representar solamente en la zona de definición. Entonces, lo que uno hace es, primero, marcamos cada intervalo, marcamos cada intervalo. Y entonces, mi primer intervalo es desde menos 1 hasta 1. Lo que conviene hacer es hacer línea punteada en menos 1 y línea punteada en 1. O sea que por menos 1 a una línea punteada y por 1 a una línea punteada. Y entonces, yo tengo que dibujar esta recta, pero solamente entre esta línea punteada y entre esta línea punteada. Uno a veces lo que hace es, porque ¿qué pasa? Ustedes se van a ayudar con GeoGebra. Yo después les voy a enseñar a escribir en GeoGebra funciones dadas por partes. Pero en principio, si ustedes escriben esta expresión en GeoGebra, GeoGebra les va a representar la recta en todos los reales. ¿Sí? Porque no va a tener en cuenta que la dibuje solo entre menos 1 y 1. Entonces la va a dibujar en todos los reales, pero ustedes la tienen que dibujar a partir de esta línea y de esta otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ahora no lo voy a hacer con GeoGebra, lo voy a hacer directamente calculando algunos valores. ¿Sí? Como es una recta, calculando 2 puntos de ella, yo ya la puedo trazar. Entonces, vamos al primer intervalo. ¿Sí? Después que marcamos los intervalos, graficamos cada trozo. Entonces voy a la primera expresión. F de x igual menos x más 1. Y voy a calcular la imagen de menos 1 y la imagen de 1. F de menos 1 y F de 1. ¿Sí? Recuerden que F de 1, ¿sí? No la podría calcular con esta expresión. Pero para representar sí, pero yo no puedo después dejar eso como una imagen porque la imagen de 1, recuerdan que nos había dado 2. Fíjense que si ahora calculo la imagen de 1, multiplicando por 1 acá, me queda menos 1 más 1 me da 0. O sea que la imagen de 1 es 0. La imagen de menos 1, tengan cuidado que es menos x, o sea que es menos el valor de x. La imagen de menos 1 es 1 más 1, 2. La imagen de menos 1 es 2, la imagen de 1 es 0. ¿Sí? Pero eso solamente a la hora de representar. Entonces, ¿qué hago yo? La imagen de menos 1 me dio 2. Entonces yo vengo por 2, trazo una línea punteada y marco un punto.
ese valor es de la función, porque la imagen del menos 1 sí se calcula con esta expresión, porque está incluido en el intervalo. Mientras que la imagen de 1, que a mí me dio 0, no es un valor de definición. Entonces ahí yo le hago un hueco. Un hueco lo vamos a representar de esta forma. Cuando haga algo así, eso para nosotros va a representar un hueco. Y cuando haga un punto, va a representar una imagen. ¿Sí? Una imagen es un valor que sí tiene la función. Y un hueco es porque ahí no es que valga 0 la función. Lo necesito para poder trazar la recta. Yo ahora vengo y trazo la recta que pasa por este punto y por ese hueco. Y vengo y trazo ese segmento. En sí lo que me va a quedar trazado es un segmento. De acá para acá, la recta, si la quieren seguir, la hacen punteada, por ejemplo. A veces se hace así, punteada. Y de acá para acá también punteada. No es necesario hacer este punteo, porque yo normalmente tengo que dibujar de acá hasta acá. Acá con punto y acá con hueco, porque acá sí es un valor del dominio, menos 1, y este 1 no le pertenece a esta expresión. Pasamos ahora a la otra parte. Si x vale 1, que a nosotros en esta expresión nos dio 0. Pero si x vale 1, si x es igual a 1, f de 1 es 2 dígitos. Entonces, la imagen de 1 no está acá, está en 2. Entonces yo vengo, trazo una línea punteada por 2, hasta que llego a la línea vertical, y ahí hago una imagen, o sea, un puntito. O sea que por ahora el gráfico va quedando así. Un segmento que arranca con un punto, va hasta este hueco, y ahí pega un salto, y ahí tiene un punto. A partir de acá se comporta como una parábola. Entonces, este sería el primer trozo, vamos a ponerlo así. Primer trozo, segundo trozo, y vamos al tercer trozo. El tercer trozo es f de x igual x cuadrado. ¿Sí? Sabemos que es una parábola. Acá que sabíamos que era una recta. Este sabemos que es una parábola. Entonces yo voy a dibujar una parábola. Y no es necesario que calculen un montón de puntos para trazar la parábola. Solamente le vamos a dar la forma de parábola y voy a calcular 2 puntos. Voy a calcular f de 1 para saber de dónde sale, por más que 1 no es, porque estas empiezan para los mayores que 1, pero para ver a partir de dónde sale, para ver si sale de este punto o si sale de un valor diferente, entonces yo la tengo que arrancar con un hueco. F de 1, si uso la parábola, es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1. O sea que no sale de 2, sale de 1, sale de acá. Como sale desde ahí, yo necesito hacer de vuelta un hueco. ¿Sí? Porque en el valor 1 tiene que haber una sola imagen. ¿Sí? Porque es la definición de función. Para 1 tiene que haber una sola imagen. Por eso que acá hay hueco, acá hay hueco, ahí los dibujé para que se vean mejor, que es un hueco, hueco, hueco y punto, punto. ¿Sí? Hueco, hueco, punto. Y ahora voy a calcular, por ejemplo, la imagen de 2. La imagen de 2 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. O sea que la imagen de 2, lo que hacemos es una línea punteada por 2 hasta llegar al 4. O sea que necesito que la función pase por ahí, sale de acá, pasa por acá, y ahí viene el tema de si la hago con una concavidad positiva, o sea que haga así, o que vaya con concavidad negativa. ¿Sí? Eso lo sabemos por el signo del coeficiente principal. ¿Sí?
Si el signo del coeficiente principal es positivo, tiene concavidad positiva, y si el signo del coeficiente principal es negativo, tiene concavidad negativa. En este caso, tiene concavidad positiva, o sea que tiene carita contenta. ¿Sí? Las palabras las podemos sacar por ahí, con el signo del coeficiente principal. Concavidad positiva, o sea que tiene que hacer así. O sea que yo, desde el hueco, que era el que habíamos marcado, hasta este punto, voy con una concavidad positiva. Así. Y después, la parábola así. ¿Sí? No estoy dibujando la otra parte de la parábola, porque va desde acá en adelante. Si yo la dibujara, ¿sí? Tendría que seguirla desde acá, con línea punteada. Esta función pasa por 0, y después sube. ¿Sí? Entonces, lo que yo dejo con línea llena es entre zona y zona, entre -1 y 1. Un segmento salta a este punto, vuelve a saltar, sale del hueco, y ahí empieza a subir. ¿Sí? Vieron que son un poco más difíciles de representar este tipo de funciones que las funciones polinómicas, porque represento un polinomio en cada una de las zonas donde está definida esta función. ¿Sí? Vamos a hacer ahora otro ejemplo más para poder aclarar un poco más las dudas que les van a surgir cuando ustedes van a representar. Bueno, ejemplo número 2. Sea la función g, cuya expresión analítica es la siguiente. Está formada por 3 trozos. Primer trozo, x menos 2, o sea, un polinomio de grado 1, si x es menor que 2. Para los menores que 2, se comporta como una función polinómica de grado 1, o sea, una recta. Si x está entre 2 y 3, o sea, mayor o igual que 2 y menor que 3, la expresión analítica es un polinomio de grado 2, o sea, una parábola. Y si x es mayor que 3, la expresión analítica es una función constante, o sea, una función polinómica de grado 0, dijimos que era una recta horizontal. Entonces tenemos una recta transversal, en este caso, ¿sí? Con pendiente positiva. Si recuerden que cuando es de primer grado, este número de acá le indica la pendiente, y este número de acá les indica la ordenada en el origen, o sea, el corte con el eje Y. Entonces, como tiene pendiente positiva, es una recta creciente. ¿Sí? Pendiente positiva es una recta creciente. La parábola, de vuelta, tiene concavidad positiva, porque el coeficiente principal es positivo, o sea que la carita contenta, concavidad positiva. Y la tercera es una función constante. ¿Sí? Por eso, conocer cada una de las partes de la familia de funciones polinómicas me ayuda después a la representación gráfica de una función. Si es una parábola, si es una recta, si es función constante, y todas esas cosas que hemos visto en polinomios las vamos a ir aplicando en estas funciones dadas por trozos. Y las que todavía no manejan las van a ir aprendiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que la función lineal, ¿sí? Las funciones polinómicas de grado 1 las tienen que haber estudiado el año pasado. Por eso directamente les vengo diciendo esto de la pendiente. Si no lo manejan, lo vamos a ir repasando. ¿Sí? Bueno, lo que nos pide al principio es que hallemos el dominio de esta función. Y lo que conviene en principio es hacer el dominio con una gráfica, una representación gráfica, y de ahí sacar la expresión, el intervalo de definición. ¿Sí? O sea que en forma gráfica, lo que vamos a hacer es unir estos 3 intervalos. ¿Sí? Entonces, hago un eje y pongo los menores que 2. O sea que menores que 2. 2 no está incluido, o sea que es de acá para acá. Todos los menores que 2 vendría a ser este intervalo. Del 2 incluido hasta el 3 sin incluir. Del 2 incluido hasta el 3 sin incluir. Cuando lo incluyo vertical, cuando no lo incluyo transversal. Este es el otro intervalito. Y
del 3 en adelante sin incluir al 3. Cuando voy a escribir un intervalo unión de estos tres, veo que desde el principio, o sea que va desde el menos infinito, pero acá el 2 está incluido, o sea que yo podría poner, no necesito escribir el 2 porque lo puedo incluir, pero cuando voy a tratar de escribir el final, veo que el 3 no está, o sea, no puedo poner, por ejemplo, desde el menos infinito al más infinito. ¿Por qué? Porque el 3 no está. Entonces necesito quitar el 3. Entonces, para poder quitarle el 3, te voy a mostrar dos maneras. Una forma es poner dos intervalos unidos. Uno que vaya desde el menos infinito hasta el 3, sin incluir, y de 1 desde el 3 hasta el más infinito. Esta es una forma de poner esta zona. Desde el menos infinito hasta el 3, el 2 no, porque el 2 está incluido, y del 3 en adelante. Y la otra forma de escribir esto es poner todos los reales menos el 3. Estas dos son distintas formas de escribir lo mismo. Acá como resta de conjuntos, todos los reales menos el 3, y acá como unión de intervalos, ¿sí? Lo voy a escribir. Esto es una unión de intervalos, y esta es una resta de conjuntos, ¿sí? El conjunto de los números reales, por eso ponemos una R con dos patitas, le resto el conjunto formado por el elemento 3. Por eso es una resta de conjuntos, porque solamente estoy quitando el 3 en los números reales. Cuando uno quita uno de evento, 2 o 3, esta es la forma más práctica de escribir. Acá lo que hago es uno de los intervalos donde está definida la función desde menos infinito hasta el 3 sin incluirlo, y del 3 sin incluirlo en adelante, ¿sí? Cualquiera de las dos formas me sirve para representar el dominio. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la representación gráfica. Bueno, vamos ahora a representar gráficamente. Es un sistema de coordenadas y hice diferentes escalas en los ejes, pero eso por comodidad mía del pizarrón, ¿sí? Pero ustedes pueden usar si la misma escala o si quieren cambiar el problema. Entonces vamos a hacer como hicimos hoy, vamos a ir trozo a trozo en cada una de sus zonas de definición. Primer trozo, dijimos que trozo 1, la expresión es f de g de x es igual a 1x menos 2, dijimos que es una recta, ¿sí? Y entonces, a partir de los menores que 2, o sea que voy a trazar una línea punteada por el 2, y de acá para acá dibujo la recta. Y como hoy la recta lo voy a hallar dos puntos, por ejemplo la imagen de 2, que de 2, que sería 1 por 2 menos 2, daría 0, o sea que sale de acá, el 2 no está incluido, ¿sí? O sea que en el 2 yo haría un hueco, en principio, sale de ahí, el 2 no está incluido en esta, ¿sí? Porque el 2 vendría a estar acá. Y, por ejemplo, puedo calcular el corte con el eje Y, la imagen de 0, que vendría a ser 1 por 0 menos 2, menos 2, o sea que el corte con el eje Y se da en menos 2, voy a marcar el menos 2, pasa por allí, entonces voy a trazar la recta que pasa por el hueco y por este punto de acá. ¿Sí? Toda esa zona, hasta la línea punteada, se comporta como una recta, ¿sí? Dijimos que tenía pendiente positiva, o sea que es creciente, una recta creciente, ¿sí? Viene creciendo acá, porque tiene pendiente positiva. El 1, el primer número le da la pendiente, ¿sí? Acá, pendiente positiva, por eso queda creciente. ¿Qué pasa a partir de ahí? Se comporta como una parábola.
Entonces voy a borrar acá, así puedo poner los datos que puedo sacar de la parábola. Trozo 2 sería ahora. Trozo 2. La expresión analítica que de x es 1x² menos 4. Dijimos que una parábola de concavidad positiva, o sea, tiene carita contenta. Lo que vamos a hacer es calcular un par de valores. De vuelta, voy a calcular la imagen de 2 y voy a calcular la imagen de 3 porque vieron que esta función va entre 2 y 3. O sea que en 3, de vuelta, trazamos una línea punteada. La parábola solamente se dibuja entre 2 y 3. O sea, en esta zona. G de 2, cambio la x por 2. Me queda 2 al cuadrado, 4, 4 por 1, 4, 4 por 1, 4, 0. G de 3, 1 por 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 9 por 1, 9. 9 menos 4, 5. Entonces, la imagen de 2 es 0, o sea que el hueco este va a estar relleno al final por la otra parte, por el otro trozo. La imagen de 3 es 5. Entonces, trazo una línea punteada por igual 5 hasta que llego a la línea vertical. Y ahí, como el 3 no está incluido, y no va a estar incluido porque acá tampoco, acá sí o sí va a quedar un hueco. De acá a acá, con concavidad positiva, de vuelta trazo la parábola. A partir de ahí la parábola seguiría, pero yo no la voy a dibujar porque ahora voy al trozo 3. Trozo 3. Trozo 3. La expresión g de x es 5, o sea que es una función constante, dijimos, y siempre vale 5, o sea que a partir de 3, sin incluir los 4, sin incluir adelante, es una función constante igual 5, o sea que es una recta horizontal. ¿Sí? El 3 no vale 5, el 3 no está definida, por eso no está en el dominio, entonces me quedó una recta, continúa como parábola, ahí tiene un hueco y a partir de ahí continúa como una recta horizontal. Este vendría a ser el gráfico de la función g de f. Vamos a agregar una última pregunta que yo le hicimos en el otro gráfico, que es el siguiente. ¿Cuál es el recorrido o rango de G? ¿Cuál es el recorrido o rango de G? ¿Qué vendría a ser el recorrido o rango? Vendría a ser el conjunto de todas las imágenes, o sea, todos los valores de I que fueron correspondidos. ¿Sí? Si yo me fijo acá, recuerden, el dominio eran todos los reales menos el 3. Todos los reales menos el 3. Ese era el dominio. ¿Sí? El codominio en una función siempre son todos los reales. Pero de todos los reales del dominio, no todos fueron correspondidos. O sea, no todos son imágenes de algún X. Si ustedes se fijan, todos los negativos son correspondidos. Porque yo voy hasta acá, y siempre encuentro la función. Los positivos. Este tiene imagen, el 5 tiene, o sea, este fue correspondido, pero del 5 en adelante ya no fueron correspondidos. O sea, el 6 no viene de ningún valor de X. Ninguna imagen me da 6, ni valores mayores que 5. O sea que el recorrido, vamos a poner rec de g de x, es igual
Y tenemos que poner del 5, perdón, desde el menos infinito hasta el 5. El 5 es la imagen de algún X, ¿sí? Por ejemplo, de 4. La imagen de 4 es 5. Pero no, por ejemplo, 6 no es la imagen de nadie. No hay ningún X que tenga imagen 6, no solo 6, ningún valor mayor que 5, por ejemplo, 5,1, 5,01. El 5 es el último valor de X que tiene imagen. Que es imagen de algún X, perdón. Es imagen de algún X. Y este es el conjunto de las imágenes, desde el menos infinito, ¿sí?, hasta 5. Acuérdense, el recorrido lo saco de la I, o sea que este sale de I, son valores de I, y el dominio son valores de X. ¿Sí? El recorrido son valores de I y el dominio son valores de X. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer en principio en la próxima tarea es, yo les voy a poner diferentes funciones dadas por trozos o por partes, para que ustedes estudien su dominio y hagan la representación gráfica y tal vez alguna pregunta de hallar alguna imagen o encontrar el recorrido, las cosas que hemos hecho en estos ejemplos. ¿Sí? En principio les voy a dar ejercicios donde les doy la expresión analítica. ¿Sí? Después vamos a hacer también más adelante algún problema, alguna situación problema, lo más probable es que les suba una clase para mostrar cómo enfrentarse un problema. Y después también vamos a hacer el ejercicio al revés. Les voy a dar el gráfico para que ustedes deduzcan cuál vendría a ser la expresión analítica de la función. ¿Sí? Pero eso es lo que vamos a ir haciendo en los próximos días para poder estudiar esta función. Esta función, como es diferente a lo que eran las funciones polinómicas, después vamos a ir agregando algunas nuevas características que queremos hallar. ¿Sí? Así como estudiamos la monotonía, estudiamos los extremos, y estudiamos los límites en el infinito, y vamos a ir agregando alguna cosita nueva al estudio de las características de la función. ¿Sí? Pero bueno, los invito en principio a mirar esta clase, a pasarla a su cuaderno, a presentar las dudas que les surjan, y luego vamos a ir haciendo una nueva tarea basado en las funciones dadas por partes.